últimas semanas precisamente hemos estado hablando del tema de las familias, hemos estado aprendiendo de esta serie de la familia, ¿no?, en el diseño de Dios que venimos hablando. Y el pastor Cris estuvo compartiendo con nosotros la semana pasada cómo la familia ha sido originalmente creada, ¿no?, como parte del plan de Dios, ¿no?, que no es algo que es definido por la cultura, sino que nace en el corazón de Dios. Pero él decía que muchas veces nosotros cambiamos un modelo eterno, ¿no?, un modelo que viene de parte de Dios por algo que es temporal y que termina siendo algo que quizás Dios no soñó para nosotros y se termina convirtiendo o nos lleva a perder el propósito que Dios tiene para nuestras familias, ¿no? Y es un poco lo que hemos estado hablando. Y hoy quiero continuar con esta serie y este mensaje lo titulé La vida de Cristo en casa, así que ahí para que vayan tomando apuntes, porque sabemos que Cristo sigue usando a las familias, amén. Creemos en esto, que Dios sigue usando nuestras familias para sus planes eternos y que Él quiere manifestarse dentro de nuestros hogares más allá de un culto. Sí, más allá de estas cuatro paredes y de lo que nosotros podamos venir a compartir en este lugar. Y quiero que hoy me acompañen un poco en este tema, de hablar un poco de cómo este propósito que Dios tiene con nosotros y con nuestra familia se desarrolla a lo largo de toda la Biblia, ¿sí? Nosotros cuando abrimos la Biblia en Génesis hasta el Apocalipsis, vamos a ver el plan de Dios desarrollándose e incluyéndonos a cada uno de nosotros como parte de la familia que Él pensó para nosotros. Así que los que me conocen, vayan sacando sus Biblias, vamos a leer algunos versículos, vamos a ver algunas palabras en griego, como diría Cris, vamos a aprender un poquito más. Pero los quiero que me acompañen a que veamos 3 momentos que nos van a revelar el plan de Dios para nuestras familias. Y vamos a ver estos 3 puntos puntuales, ¿no? Estos puntos específicos, la redundancia. Y el primer momento quiero que vayamos a ver, tiene que ver con el propósito inicial que Dios tiene con nosotros y que se remonta al Génesis, ¿sí? Así que vamos todos a Génesis capítulo 1, porque el primer propósito que Dios tiene con nosotros, el primer momento donde nosotros vemos a Dios revelando su voluntad para nosotros, tiene que ver con estar cerca de Dios. Y esto arranca en Génesis capítulo 1. Vemos en el principio, cuando nosotros leemos el tema de la creación, vamos a encontrarnos con Dios creando con sus propias manos al hombre y a la mujer, ¿no? No es que Él dice sea el hombre y apareció el hombre, ¿no?, como quizás hizo con los animales o con la naturaleza, sino que dice que con sus propias manos Dios crea al hombre y a la mujer y que los hace a su propia imagen y semejanza. ¿Me van siguiendo? Esto es lo que nosotros vemos en Génesis 2 y 3, y después va a decir que sopla en ellos su propio aliento de vida. O sea, el hombre y la mujer son creados de una forma distinta al resto de la creación. Y usualmente el relato del Génesis como que lo pasamos muy así de corrido, ¿no? Como que sabemos la creación, los 7 días, ¿no? Dios vio que era bueno, peca, la serpiente, como que lo pasamos muy a la ligera, como de manera automática. Pero la realidad es que Dios, dice la Biblia, Génesis, que Él toma a Adán y Eva y los pone en un huerto, ¿sí? En el huerto del Edén, los coloca en el huerto del Edén y este iba a ser su nuevo hogar. Este se convierte efectivamente en el nuevo hogar de Adán y Eva y es un hogar donde Dios habita. Es un lugar, es un hogar, el lugar donde están ellos, donde Dios habita, donde Dios habla, donde Dios se desenvuelve, donde hay paz, donde hay honra, donde hay vida. Este es el lugar en el que ellos son colocados. Y es lo que Dios desea para nuestras familias desde el momento en el que el reloj de la tierra empezó a correr. Sí, porque esa es la primera familia que nosotros vemos en la Biblia, que es creada por Dios, que es colocada en un nuevo lugar para que ellos se desenvuelvan, se desarrollen, y Dios se paseaba en medio de ellos. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Me van siguiendo? Y, ¿saben? No sabemos cuánto tiempo pasó desde que Dios pone a Adán y Eva en el huerto hasta que ellos pecan. O sea, no sabemos si pasó un día, bueno, para nosotros, ¿qué pasó? Una página. Pero quizás pasó 1.000.000 de años. Nosotros no sabemos eso, porque la Biblia no nos lo detalla, ¿no? Pudo haber pasado mucho tiempo. Pero yo menciono esto porque cuando ellos pecan, ¿no? Que en la serie anterior hablamos un poco de la serpiente y demás, pero cuando ellos desobedecen a Dios, dice la palabra que a ellos les da vergüenza y se esconden y empiezan a hacer, dice, se tapan con
unas hojas de una higuera, ¿no? Que cosen, dice ahí, hojas de una higuera. Y en Génesis capítulo 3, versículo 8, que quiero que lo leamos, dice que ellos oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y cuando nosotros vemos el relato, otro relato de Dios hablando, que está en Samuel, primera de Samuel, hay una historia en la que Dios está llamando a Samuel en la noche. Y dice la palabra, ¿no? Ahí en primera de Samuel, que cuando Dios lo llama, Samuel no reconoce la voz de Dios, porque él todavía no había conocido la voz de Dios, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Y en Samuel también va a decir que en la época de Samuel, la palabra de Dios escaseaba. Y a mí me llama la atención que cuando Adán y Eva pecan, ¿no? Ellos desobedecen a Dios, dice que la vergüenza cae sobre ellos, se ocultan, ¿no? Con unas hojas de higuera que ellos están ahí cosiendo, ¿no? Y se tapan con eso. Y mientras están en eso, dice que oyen la voz de Jehová que se paseaba por el huerto a la luz del día. Entonces yo decía, ¿cuánto tiempo habrá transcurrido? Porque es evidente que Adán y Eva estaban acostumbrados a la voz de Dios paseándose por su casa, porque ellos vivían en el huerto. Estaban acostumbrados a estar en la luz del día, un día cualquiera, un común y corriente, y que la voz de Dios se pasee en medio de ellos. Y yo creo que Dios nos creó para eso. Dios nos creó para que nosotros estemos con Él, ¿sí? Para que cuando vos estés en tu casa, ¿sí? Haciendo un asadito ahí, me invites a mí, a los pastores, ¿no? Estás haciendo el asadito, escuches la voz de Dios en tu casa. Sí, que vos estás ahí poniendo el chinchulín y escuches a Dios llamándote, ¿no? Ese es el propósito por el cual hemos sido creados, ¿no? Dios con el postre, llegando, ¿no? En tu mesa. Eso es por lo cual Dios nos creó, para estar en medio de nosotros, para estar en medio de nuestros hogares. ¿Me van siguiendo con la idea? Y esto es lo que nosotros vemos en el principio. Esto es lo primero con lo que nosotros nos encontramos en el Génesis. El plan de Dios arranca con una pareja que Él coloca para que sean la primer familia y Él paseándose por la casa de ellos, llamándolos y estando con ellos, pero algo pasa en el medio que esa relación se rompe. Y todos sabemos, obviamente, ¿no? Algo pasó, algo que llamamos pecado, que diría Cris en el griego hamartía, que quiere decir errar al blanco. Cuando vos estabas en la guerra, ¿no? Ibas con no sé, una flecha, con tu espadazo ahí, y errabas al blanco, lo que pasaba es que si vos no matás en el primer golpe, te matan a vos. Entonces errar al blanco te expone a la muerte, y eso quiere decir pecado. Entonces cuando ocurre el pecado, esta hamartía, esto que le erran y de pronto estás expuesto a morir, ¿bien? Esto nos separa de Dios. El pecado, la desobediencia de Adán y Eva, ¿no? Esta naturaleza que había sido creada por Dios, que como vimos fue creada a imagen de Dios, que fue hecha por sus propias manos, que tiene el soplo de vida de Dios, esto es lo que tenemos nosotros, ¿no? De pronto se cae, se rompe. Esto que Dios había creado, que era perfecto, lo que Dios había hecho en nosotros, se cae. Y nuestra naturaleza, ¿no? Adquirimos esto que llamamos una naturaleza caída, una naturaleza pecaminosa. Algo que había en el medio se rompe y nos separa de Dios. ¿Y saben qué es lo peor de todo esto? Que no había nada que nosotros podamos hacer para restaurar esa relación. Y así arranca el Génesis. Pues sí, qué tremendo, o sea, es como, hay que hacer una película de esto, ¿no? Porque es como tuvo una historia. Y así arranca, y no hay nada que nosotros podamos hacer. Ahora, ¿por qué arranco con esto? Porque el problema de fondo que tiene la humanidad no es conductual. No es como, no es que uno se hace el carácter que tiene mi mamá. No es una cuestión conductual. Y el problema que nosotros tenemos como humanos es espiritual. Tiene que ver con que tenemos una naturaleza que está rota, con que Dios creó algo perfecto y nosotros lo echamos a perder a causa del pecado. ¿Bien? Así es como arranca nuestra historia. Y no es porque Dios, se equivocó, mirá Dios, qué irresponsable, si sabías que o no. Tiene que ver con que Dios nos dio la libertad de elegir y nosotros elegimos mal. Nosotros elegimos desobedecer a Dios. Y sin embargo, el plan de Dios siempre fue y sigue siendo que estemos con Él.
Bien, tanto para nosotros como para nuestras familias. Ese fue el plan desde el principio y ese sigue siendo el plan de Dios para nuestras familias. Entonces quiero que hoy podamos desarrollar un poquito este tema, porque es algo que arranca en el Génesis y que se va desarrollando a través de toda la palabra de Dios, a través de toda la Biblia. Por eso cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, si vamos leyendo todo, ¿no? Los profetas, las historias y demás, vamos a encontrarnos muchos momentos en los que Dios se acerca a la humanidad, en el que Él se va revelando, Él va mostrando quién es Él, ¿no? Él extiende su mano y además promete que iba a haber alguien que iba a restaurar esta relación. Esto que se había roto y que nosotros no podíamos arreglar. Así que Él mismo iba a enviar la salvación a través, en este caso, de su Hijo Jesucristo. ¿Me siguieron? Bien, entonces el primer momento donde vemos el plan de Dios revelado para nuestras familias arranca en el Génesis. El propósito de que nosotros estemos con Dios, de que Él pueda habitar y pueda caminar en nuestras casas. Cuando estás ahí viendo una serie, Dios te haga, olis, tomamos unos mates, charlas con Dios en tu casa porque la idea es esa. Eso es lo que Dios desea para nosotros. Y arranca todo en el Génesis y arranca mal, por culpa nuestra. Pero no termina ahí. Entonces vamos a ir al segundo momento que tiene que ver con la restauración por medio de Jesucristo. Bien, porque vemos que a lo largo de la historia, toda la historia bíblica, se va anunciando que va a venir alguien a salvarnos, que alguien va a venir a restaurar esto que se rompió, que iba a restaurar esta relación entre padres e hijos, hijos a padres. Es una profecía que está en Malaquías y que se cumple con el nacimiento de Jesús. Y nos encontramos con el clímax de la historia de la Biblia, si spoiler, por si alguien no leyó la Biblia, el clímax tiene que ver con Jesús apareciendo, ¿no? Cumpliendo las profecías. Y vamos a ir a Juan capítulo 1, Juan capítulo 1. Y en este capítulo es relatado de la forma más poética y filosófica que ustedes puedan encontrar, es Juan capítulo 1, donde explica este propósito que Dios tenía para nosotros como humanidad y para nuestras familias. Juan capítulo 1. Cuando yo llegue al cielo, ojalá, ¿no? Voy a buscar a Juan y le voy a decir como, a mí me choca mucho que Juan siempre habla de sí mismo como el discípulo amado. No es como que yo escriba un libro y diga, y la hija favorita, obvio, si lo contás vos, Juan, ¿no? Pero sí le voy a felicitar por este capítulo 1 de Juan. Juan 1 y Apocalipsis 1 son las mejores introducciones que hay en la Biblia, unos prólogos espectaculares. Pero bueno, en Juan 1, ¿sí? Juan se va a referir a Jesús, él va a hablar de Jesús con un término que es mencionado precisamente en el Evangelio de Juan y en su otro escrito que es Apocalipsis, y que es la palabra verbo. ¿Sí? Va a hablar mucho del verbo de Dios, que en griego es el logos. Bien, y el logos era este concepto que tenían los griegos. El logos era un ser superior a todos los demás que la cultura griega estaba buscando. El logos era como el origen de todo, el que había creado todo este ser superior. Entonces Juan agarra y le dice a los griegos, ese logos, ese verbo que ustedes están buscando es Jesús. ¿Bien? Por eso ahora cuando leamos vamos a ver que Juan dice el verbo. Le está hablando de un ser superior que creó todo, ¿bien? Y Juan va a decir este verbo superior, súper magnífico, que creó todo, se hizo hombre, ¿sí? Se encarnó, tomó naturaleza humana, ¿sí? En la persona de Jesús. Y Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne, ¿bien? O sea, es Jesús, el logos. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces Juan acá está contando que este verbo, este Dios, este ser superior, este logos, ¿bien? Este Dios tomó forma humana para habitar entre nosotros y pagar esta deuda que nosotros no podíamos pagar. Para restaurar algo que Él no rompió, algo que rompimos nosotros, ¿bien? Va a decir que Él vino a causa de nuestro pecado porque no había nada que vos y yo podamos hacer para solucionarlo y que Él mismo, como dice Isaías, tomó sobre sí nuestro pecado y nuestro castigo. Esto es lo que Juan va a explicar en todo Juan capítulo 1. Pero hay una palabra muy puntual que dice ahí en Juan 1:14 que este verbo habitó entre nosotros. Esa es la palabra en la que me quiero detener. Habitó entre nosotros, y le decía a Romy, ¿no? Que Cris cometió un error al mencionarme Juan 1, porque a mí me gusta mucho Juan 1, y esta palabra habitó, ¿sí? Es una palabra griega, que no importa si no la aprenden, porque no se lo van a preguntar cuando lleguen al cielo, pero es una palabra griega que es que no, ¿bien? Y la traducción no es habitar, la traducción literal vendría a ser tabernaculizar,
bien, como hacer tabernáculo, acampar. Esa sería la traducción más acertada, pero la palabra tabernaculizar no es una palabra que exista en castellano, entonces nosotros la tenemos como habitar, es como acampar. Entonces quiere decir que Jesús, Dios, toma forma humana y viene a ser tabernáculo entre nosotros. Bien, vino a ser morada entre nosotros, vino a ser campamento entre nosotros. Y este término es interesante porque si entendemos nosotros que en esa época la gente vivía en tiendas, en campamentos, en tabernáculos, tiene un poco más de sentido lo que él está diciendo. Por eso cuando nosotros leemos en Lucas capítulo 9, hay un episodio, a ver si todos se acuerdan, que dice que está Jesús con Pedro, Jacobo y Juan, y de pronto ocurre la transfiguración, ¿no? Que ellos ven a Jesús con un cuerpo glorificado, y dice la Biblia que además de a Jesús, ellos ven a Elías y a Moisés. Vienen como que tienen no es una visión, como que una manifestación de la gloria de Dios, y cuando termina esto, Pedro le dice a Jesús, hagamos 3 enramadas, que quiere decir que son 3 tabernáculos, o hagamos 3 chozas, para que te quedes vos, Pedro, y vos, Elías y Moisés, a vivir acá. ¿No? Y Lucas aclara, y Pedro no sabía lo que estaba hablando, ¿no? Porque obviamente, ay, sí, mirá, justo apareció Elías, vamos a hacer una casita, así se queda a vivir con nosotros. No es lo que le está diciendo Pedro a Jesús, ¿bien? ¿Y por qué menciono esto? Porque esta idea de morada, de la enramada, ¿no? Del tabernáculo, de la tienda, del campamento, como ustedes lo quieran llamar, de este esquenó, este habitó, tenía que ver con morar, con vivir en un lugar, bien, con hacer hogar en un lugar. Ahora me van siguiendo. Entonces, cuando acá dice que este verbo vino a habitar entre nosotros, tiene que ver con hacer un hogar, un lugar donde vos te vas a quedar, donde vos decís, esta es mi casa, este es mi hogar, este es donde yo me siento cómodo. Y esta idea de tabernáculo tiene que ver con eso. Por eso es que nosotros cuando vemos el Antiguo Testamento, Dios se manifiesta en un tabernáculo, bien, se manifiesta en este lugar, ¿no? donde estaba su gloria, pero a partir de Jesús, dice la Biblia, de que Él vino a ser tabernáculo en nosotros. Que Él vino a que toda esta gloria, todo esto que antes estaba limitado quizás a un tabernáculo, ahora se traslada a nuestras casas, a nuestros hogares, que Él vino a ser morada con nosotros. Eso es lo que está diciendo Juan acá en Juan 1:14. Y Cristo, por lo tanto, dice, de allá de su gloria, como el verbo, el logos, viene, se hace humano y hace morada entre nosotros. Él viene y vive con nosotros. Y la idea del plan de Dios siempre ha sido habitar en medio de nosotros. Siempre ha sido habitar en nuestras familias. Como dijimos al comienzo, desde el Génesis, vemos a Dios paseándose en medio de la primera familia, y lo mismo pasa ahora con la persona de Jesús. Y nuestro propósito tiene que ver con que fuimos creados para vivir con Jesús, para habitar con Él. Y como nosotros metimos la pata, tuvo que venir Él a arreglar el problema y habitar entre nosotros. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Ahora, ¿cuál es el problema con todo esto? Que cuando termina la reunión, ¿no? Acá en Extremo Amor, yo voy, me compro un pancho, ¿no? Al final en el kiosco, y cuando llego a mi casa, pareciera que la presencia de Dios no habita en mi casa, ¿no? Que yo leo este pasaje que dice que Él vino a habitar, a hacer morada, a hacer un hogar, a que nos tomemos unos mates con Él y que pasemos tiempo, pero yo llego a mi casa y esa no es la realidad que normalmente vemos en cada uno de nuestros hogares, ¿no? Que pareciera que su presencia no está ahí, como que a mi barrio no llega, ¿viste? Como no llegó hasta acá. Entonces pareciera que algo no, que esta palabra o que este versículo o que esta idea está hecha para otras familias, no para la mía. Y es algo que puede llegar a pasarnos, ¿no? Pareciera que lo que se predica acá adelante quizás no tiene nada que ver con lo que yo estoy viviendo realmente en mi casa, ¿no? Con lo que pasa en mi vida real, no está alineado con mi vida cotidiana. Pero eso no significa que no sea parte del plan de Dios que Él habite entre nosotros. Y lo que sí es cierto es que si nosotros queremos que Cristo reine en nuestras vidas, ¿no? Que Él haga tabernáculo, que Él venga y more con nosotros, que habite en medio nuestro y que veamos el reino de Dios manifestándose en nuestras vidas, para que todo esto ocurra, dice la Biblia que nosotros tenemos que nacer de nuevo. Es el primer paso para que esto pueda ocurrir, porque nosotros, como decíamos al comienzo, a causa del pecado, lo que tenemos es una naturaleza caída.
Y cuando pasa eso, Jesús no puede habitar en medio de nosotros, porque hay algo que está ocupando el lugar que debería tener Él, ¿sí? Y Pablo va a hablar bastante de esto. Pablo utiliza el término carnal para referirse a la naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos, y va a decir de que esta naturaleza, este pecado, esto que viene mal, ¿no?, de nosotros, es lo que impide que nosotros hagamos la voluntad de Dios y es lo que impide que yo pueda ver a Dios manifestarse en muchas áreas de mi vida. Bien, él va a decir, en Romanos dice, yo sé que en mí, es decir, en Romanos 7, en mi naturaleza pecaminosa no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. ¿Cuántos dicen amén? No, mentira, no. Nos pasa, ¿no? Romanos 7, para los que anotan, Romanos 7 del 18 al 19, ¿no? Por eso es que cuando nosotros llegamos a casa y tuvimos un día muy, muy pesado en el trabajo, explotamos con todo el mundo. O sea, perdón, en esta iglesia no, otras iglesias, ¿sí? Acá no, ¿bien? Por eso cuando nosotros llegamos, en otras iglesias, ¿no?, llegan a sus casas muy cansados y te cruzan con el perro y le tiran una patada, pues ni sabes por qué, ¿no? Como que explotás con el primero que ves. Por eso nos cuesta ver la bondad en el otro, ¿no? Porque pensamos que todo el mundo está en nuestra contra y porque todo el mundo me mira mal y porque yo soy la víctima, ¿no? Por eso nos volvemos egoístas, nos volvemos inseguros, nos volvemos envidiosos, chismosos, ¿no? Porque nuestra naturaleza no ha sido transformada y requiere que haya un cambio dentro de nosotros. Y la transformación no viene con técnicas, no es como, no, es que yo mañana voy a empezar un curso de meditación para controlar la ira, ¿no? Como, bueno, sí, hace terapia, está bueno que vayas al psicólogo, ¿no? Pero la transformación real no viene solamente por técnicas, sino por la naturaleza de Cristo en nosotros, ¿sí? Cristo haciendo un cambio en nuestras vidas. Y vamos a ir a Efesios 4, capítulo 17. Vamos a meternos un poquito en el consejo que le va a dar Pablo a los efesios, porque Pablo le va a decir, ok, sí, está bien, yo los entiendo, pero ustedes tienen que hacer algo al respecto, ustedes tienen que cambiar algunas cosas. Efesios 4, 17 al 24. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente, para que el pastor no diga que solo leo Reina Valera. Pablo les va a decir a los efesios que dejen de comportarse como si no conociesen a Dios. Bien, le va a decir, no vivan como si estuvieran confundidos respecto a la verdad. Porque esa gente que vive así, dice versículo 18, tiene la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Como yo les decía recién, eso no pasa en Extremo Amor, pasa en otras iglesias, ¿bien? No es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. El Espíritu Santo no te va a venir a amenazar, ¿sí? ¡Cambia! No, dice, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Y volvemos a lo que decíamos al comienzo. Hemos sido creados a imagen de Dios, ¿sí? Para estar con Él. Dios quiere manifestarse en nuestras vidas, en tu vida, en tu familia. Dios quiere transformar nuestra realidad, pero no lo va a hacer si no dejamos que el Espíritu Santo transforme primero nuestra naturaleza, transforme nuestro interior, nuestros pensamientos y nuestras actitudes. Y es necesario para esto morir a nuestra vida pasada y nacer de nuevo. ¿Saben cuál es el tema? Que hasta donde yo sé, morir duele. Y ahí tenemos un problema. A morir a lo que estamos acostumbrados, a todo lo que menciona el apóstol Pablo, y entonces dejar que el Espíritu Santo nos haga nacer de nuevo. Ahora, ¿es posible nacer de nuevo? Sí, es posible, gracias a que Jesús murió en nuestro lugar, ¿no? Gracias a que Jesús ocupó una cruz que tenía tu nombre y mi nombre. Si Él ocupó ese lugar,
pagó nuestra deuda para que vos y yo podamos vivir una vida, dice la palabra, en abundancia, que no tiene que ver necesariamente con lo económico, sino con una vida en plenitud, una vida llena de paz, una vida llena de amor, una vida llena de gozo, que es lo que Él desea para nosotros, es lo que Él desea para nuestras familias, lo que se supone que debería pasar en nuestros hogares. Y para eso, dice la palabra, que primero tenemos que morir a nuestras propias pasiones y deseos. Vamos a ir a Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, mi naturaleza, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y saben, las familias que son plenas en Jesús están compuestas por gente que ha sido crucificada. Sí, que ha crucificado su carne, sí, sus malos pensamientos, su vida pasada junto con Cristo. Y que decidió nacer de nuevo, por gente que ha decidido morir a su vieja naturaleza y que se dejó transformar por el poder de Dios. Y el Espíritu Santo quiere transformarnos, pero hay una cosa que se lo impide, y es nuestra libertad de decir que sí o que no. Porque si nosotros no queremos, el Espíritu Santo no nos va a obligar. Hay algo que tiene que ver con nuestro libre albedrío, con nuestra decisión y decirle que sí al Señor. Y por esta causa, dice Juan, que Cristo vino a habitar entre nosotros, para que nosotros podamos morir a eso y que podamos nacer de nuevo. Y esta idea de Jesús morando en medio de nosotros está a lo largo de toda la Biblia. Desde que arranca en el Génesis, lo vemos paseándose entre la gente, lo vemos en Jesús y lo vamos a ver también al final de la palabra. ¿Me siguieron hasta acá? ¿Estamos bien? Bien, entonces hablamos de 3 momentos. El primero dijimos que es el momento en el que hemos sido creados para estar con Dios. El segundo, en que somos restaurados, ¿no?, por medio de Jesús. Y el tercero tiene que ver con que Dios pensó para nosotros una morada eterna. ¿Sí? Porque no es que acá nomás sí está Jesús, qué lindo mi familia, sino que Dios tiene un plan eterno para cada uno de nosotros. Y los que me conocen saben que a mí me gusta un poco Apocalipsis, porque es donde se termina de cumplir, donde se culmina todo lo que Dios ha prometido a lo largo de la historia. Y ya hemos visto, ¿no?, que al comienzo ahí en la primera familia el Señor se paseaba, ¿no?, y que después Él irrumpe en nuestra historia tomando, ¿no?, forma humana a través de Jesús. Dice que elige a sus discípulos para que estén con Él. Después Jesús hace una promesa, dice: aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, ¿bien? Y después Jesús, antes de irse, hace una promesa más, que está en Juan 14, del 2 al 3, y Jesús dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo se los hubiese dicho. Voy pues a preparar un lugar para ustedes, y si me voy y les preparo lugar, voy a volver otra vez y los voy a tomar a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y el propósito de Dios para nosotros sigue siendo el mismo: habitar con Dios. Bien, que Él haga morada con cada uno de nosotros, estar con Él. Apocalipsis termina así el libro, ya que fuimos al comienzo, vamos a cómo termina, ¿no? Apocalipsis va a terminar diciendo que Dios va a morar eternamente con nosotros. Y usa esta palabra eskenó, habitó, ¿no?, o tabernaculizó sería lo correcto, pero que en Apocalipsis lo dice de otra forma. Y es en Apocalipsis 21, 3 al 5, que dice que Él morará con ellos, ¿no? Habrá tabernáculo con ellos, ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima a los ojos de ellos y ya no habrá más muerte, ni más llanto, ni más dolor, ni más clamor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono, o sea, Dios dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y yo amo Apocalipsis porque vemos que el plan de Dios sigue siendo el mismo. Que Él vino a este lugar, nos creó con el propósito de que habitemos con Él. No solamente en el principio, después metimos la pata, vino, lo solucionó, ¿no?, nos dio una nueva vida, nos transformó, pero además Él desea pasar una eternidad con nosotros y por eso nos prepara un lugar. Bien, entonces el propósito de Dios siempre ha tenido que ver con tener una relación
con nosotros, personal. Sí, que Él habite, que Él se pasee, que Él esté en medio nuestro. Y quiero cerrar un poco este tema, y le voy a pedir a los chicos si me pueden acompañar, o a Mati, porque nosotros tenemos las promesas de Dios de nuestro lado, ¿bien? ¿No? Vemos a Dios que anhela pasar tiempo con nosotros en cada área de nuestras vidas, pero la verdad es que esto no va a pasar si nosotros no morimos a nosotros mismos primero, ¿bien? A esta naturaleza que está rota. Si nosotros no sacamos esta cáscara, ¿bien? Que nosotros tenemos de este ego, el orgullo, el que yo puedo solo, ¿no? Para que se vea Cristo reflejado en mi familia. Porque de eso se trata, de que yo no lo puedo hacer sola y necesito que Cristo haga algo en mí, ¿no? Algo de nuevo, que renueve mi espíritu y nuestra forma de pensar todos los días. Porque como decíamos recién, la transformación no va a venir por ninguna técnica. La transformación va a venir porque Cristo cambie nuestra naturaleza pecaminosa y haga un cambio dentro de nosotros. Y cuando yo leía, preparaba el mensaje y estaba leyendo la Biblia para armar todo lo que iba a compartir hoy, pensaba en que quizás mucha gente tiende a rechazar este tipo de predicaciones o este tipo de intervención de parte del Espíritu Santo, porque siente que su familia, ¿no? Como decía Cris la semana pasada, está demasiado rota para lo que Dios quiere hacer. Bien, como que, o sea, sí, es muy hermoso lo que vos lees, pero eso no va con lo que yo estoy viviendo. Eso no aplica quizás a mi realidad. Y Cris la semana pasada, al final, nos animaba a creer en el milagro que Jesús puede hacer en nuestras vidas y en nuestra familia, ¿no? Él cerró diciendo eso cuando estábamos orando. Y por ahí vos me decís, pero es que Karen, vos no sabés lo que es mi familia. Ustedes no saben cómo es la mía. Por eso tienen que ir a un grupo de crecimiento, ¿no? Ustedes, apoyo emocional. Amén, exacto. Pero en lo personal, ¿no? Incluso hoy que vivo lejos de mi familia, hay algunas temporadas más tormentosas que otras y creo que a todos nos pasa, ¿no? Pero creo que, o sea, cuando armaba esto, ¿no? Oraba y le decía a Dios, le decía, Señor, de todos los mensajes que puedo compartir y de todos los momentos en los que me pudiste dar la oportunidad de compartir algo con la iglesia, ¿por qué este mensaje? ¿No? ¿Por qué hoy? ¿No? Que quizás hoy duele un poco más que otras temporadas. Y yo les prometo que no pasó ni un segundo, así, ni un segundo. Y una palabra vino a mi mente así de golpe. Y los chicos saben que yo no soy muy espiritual, ¿no? Pero fue instantáneo. Y es un versículo que está en 2 Corintios 5:18. Y quiero que me acompañen y vamos a cerrar con esto. 2 Corintios 5:18. Yo le decía al Señor, Señor, ¿por qué? Y el pasaje dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo por lo que Jesucristo hizo, y Dios nos ha otorgado la tarea de la reconciliación. Si otras versiones habla de que Él nos puso en paz por medio de Cristo y que nos confió la tarea de llevar esta paz a los demás. La Reina Valera dice, nos dio el ministerio de la reconciliación. Y si vos pensás que tu familia es un completo caos, si ese es tu caso, Dios nos dio la tarea de llevar su paz. Dios nos dio la tarea de llevar su palabra. De que cuando tu familia te vea a Jesús, no te vea a vos. De que Jesús haga tal cambio en nosotros que cuando la gente te mire no entienda qué pasó. Que haya algo distinto, que nosotros llevemos este amor que quizás en tu casa no está, bueno, que lo lleves vos a través de la persona de Jesús. Y vamos a leer el pasaje completo, 2 Corintios 5, del 17 al 20, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si alguno está en Cristo, o si cualquiera de nosotros está en Cristo, nueva criatura es. Si Cristo mora en vos, si Cristo habita en vos, si Cristo hace tabernáculo en vos, hace morada, casa, hogar, entonces somos nuevas criaturas. Bien, con una nueva naturaleza. Dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Las cosas viejas, tu vieja naturaleza no está más. Tus viejos pensamientos no están más. Bien, esa naturaleza que estaba corrompida, que nos separaba de Dios y que no había nada que nosotros podamos hacer, eso no está más cuando nosotros estamos en Cristo, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y de pronto Cristo viene y paga la cuenta. Y somos nuevas criaturas. Y por lo tanto dice que Él mismo nos reconcilió.
¿sí? Él vino y hizo la tarea, Él nos reconcilió por medio de sí mismo a través de la persona de Jesús. Y no solo eso, sino que dice, nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Otra versión dice que Él nos confió la tarea de llevar esta reconciliación a los demás. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios confía en vos y en mí para que nosotros llevemos este mensaje de paz, de reconciliación, de restauración a casa. De que esta transformación que Cristo hace en nosotros cuando somos nuevas criaturas, lo podamos trasladar a nuestros hogares, ¿sí? Esta buena noticia, esta paz que sobrepasa todo entendimiento. Dios confía, dice la palabra, en que vos podés hacerlo, que vos y yo podemos hacerlo. Y termina el versículo diciendo, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros y dijera en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Y con esto quiero terminar y quiero invitarlos a que se pongan de pie. Yo no sé cuál es la tormenta que pueda haber en tu casa en este momento. O no sé si quizás viviste tantas cosas en tu casa que ya no querés saber de formar una familia, no querés saber de tener hijos y traerlos a este horrible mundo de dolor, ¿no? No sé cuál será tu situación, no sé si no querés confiar en nadie, si te lastimaron, si no querés amar, no sé por lo que puedas estar pasando. Pero lo que sí sé es que Dios formó a las familias como parte de su plan, del diseño que nació en su corazón. Y yo sé que Dios quiere habitar en nuestros hogares. Dios quiere manifestarse en medio de nosotros. Y sí es cierto que hay cosas que están medio rotas, sí es cierto que quizás hay cosas que están medio desordenadas, que hay pensamientos, actitudes, palabras que salen de nuestro corazón y que ya no sirven. Pero Dios no se escandaliza por eso, sino que Él viene, ¿no? Muere por nuestros pecados, que en realidad ya lo hizo, y ahora lo que quiere es darnos una vida nueva. Una vida en abundancia, que podamos nacer de nuevo, que podamos ser transformados para que esa vida plena, ¿sí?, pueda reflejarse en nuestros hogares, para que ese nuevo nacimiento pueda hacer eco en nuestras casas, para hacer que las familias sean llenas del amor y de la plenitud que Cristo solamente puede darnos. Pero hay un paso de fe que nos corresponde a nosotros, y es decirle al Señor que sí. Es dejar que el Espíritu Santo transforme nuestras vidas. Es decidir morir a mi vieja naturaleza, morir a mi vida pasada, el estar crucificado juntamente con Cristo, dejando atrás todo aquello que no importa, todo aquello que no corresponde al diseño que Dios tiene para nuestras familias, y dejando que Él transforme nuestras vidas. Pero de acá en adelante nos toca a nosotros decidir. Y hoy quiero dejar este mensaje y recordarles de que el plan de Dios sigue siendo el mismo. Habitar entre nosotros, habitar en nuestras familias, pasearse en medio nuestro, que su Espíritu Santo se manifieste más allá de estas cuatro paredes. Que cuando vos salgas de acá y vayas a tu casa, la misma presencia de Dios esté ahí, con tu familia, con tus hijos, con tus padres, con que venga un vecino, te visite, diga, ¿qué es esto que hay acá? Y eso sea la presencia de Dios. Así que donde estás, te invito a que cierres tus ojos. Y hoy quizás sea para algunos una noche de decisiones, una noche de decirle al Señor, mira, yo necesito esta transformación. Señor, quizás en nuestras casas hay un caos. Señor, quizás hay dolor, quizás hay preguntas, pero creemos en el poder de la transformación por medio de tu Espíritu Santo.